bienvenidos a una emisión más de Nuestros Autores, serie de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene la intención de ir ofreciendo un panorama de las diferentes producciones académicas que se realizan en las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Adrián Ibarra Mercado, quien es académico de la UPN 145, Zapopan, Jalisco. Él es profesor normalista de origen, maestro en educación especial y maestro en educación y procesos cognitivos. Bienvenido, maestro Adrián Ibarra, y gracias por acompañarnos. El libro que el día de hoy estaremos comentando es el titulado Resolución de problemas matemáticos en la escuela primaria, reflexionando la enseñanza con los profesores. Un texto que podríamos comentar, que es una edición de autor, un texto también muy interesante y que es el producto de las reflexiones y experiencias del maestro Adrián en el campo de la enseñanza de las matemáticas. Maestro Adrián, bienvenido. ¿Podría usted precisamente comentarnos sobre el origen de la edición del texto? Bien, buen día, gracias a la universidad por esta invitación. Resolución de problemas matemáticos en la escuela primaria, reflexionando en la enseñanza con los profesores. Es un producto de investigación que inicié a trabajar a partir del 2007, básicamente con la pretensión de dar cuenta de las concepciones que tienen los profesores sobre la aplicación del enfoque de la resolución de problemas. Y como estábamos en los albores de una nueva reforma educativa, pues era justamente medular, poder dar cuenta y poder documentar qué habían aprendido los profesores, qué dominios tenían al respecto, ¿no? Esta investigación, naturalmente, que hace un alto en el camino para decir que los profesores siguen manteniendo una disposición y una gran apertura para aplicar las nuevas reformas, ¿no? Y que yo creo que es algo que los reformadores no deben olvidar. Por otra parte, creo que es muy importante poner la atención en las concepciones que tienen los profesores sobre la enseñanza del aprendizaje. Elemento que creo que estamos olvidando en las innovaciones educativas y en la implementación de reformas. Tomaría precisamente este punto que usted menciona, maestro, resolución de problemas matemáticos. ¿Por qué iniciar precisamente con este tema de la resolución de problemas matemáticos? El capítulo 1 precisamente de su texto habla sobre las concepciones que tienen los profesores sobre la resolución de problemas matemáticos. Aun cuando, bueno, es evidente que se toca en la reforma, me gustaría que usted precisamente nos comentara por qué resolución de problemas matemáticos. Bien, más o menos a 15 años, en el 2007-2008, implementado el enfoque de resolución de problemas en la reforma del 93, creo que era muy conveniente en el campo de la enseñanza de la matemática dar cuenta de qué estaba pasando con los profesores. En esta investigación yo encuentro en un cuestionario que le aplicamos a 70 profesores de los diferentes municipios del estado de Jalisco, que los profesores encuentran cuestiones interesantes. Por ejemplo, ellos advierten que los alumnos han aumentado el gusto y aprecio por las matemáticas, que tienen un mayor interés por aprender. Eso es una parte, yo creo que me parece muy relevante. Sin embargo, en contraparte de su relevancia, los profesores como enseñantes encuentran pocos cambios en ellos. Es decir, vierten todo su caudal en lo que los alumnos aprenden, pero la parte reflexiva hacia ellos cómo se han modificado, ellos cómo se han reconstruido, ellos cómo se han habilitado en esta alternativa metodológica, sus reflexiones son más escasas y menos profundas. Y bueno, de ahí recupero, porque hablamos especialmente de enseñanza en vez de aprendizaje. Comentábamos antes de iniciar el programa que va ligado también a un tipo de orientación que está presente en el libro a partir de la perspectiva de Brousseau. ¿Nos podría comentar, maestro, por qué precisamente recuperar más el término enseñanza que aprendizaje? Bien, una tendencia vigente de los 90 para acá es empezar a volcar la reflexión hacia la enseñanza. Es decir, tuvimos más o menos a partir de la incorporación de la psicología cognitiva, nos estuvimos centrando de los 70 para acá en el aprendizaje y la enseñanza la dejamos.
Entonces, de los 90 para acá hay una tendencia muy fuerte a empezar a mirar la enseñanza, a empezar a mirar lo que los profesores aprenden, lo que los profesores están repensando acerca de lo que hacen. Y desde esta perspectiva de Brousseau, en este planteamiento de rediseño de situaciones didácticas, los profesores empiezan a tener un conocimiento más claro, más amplio, y van jugando con unas variantes didácticas que ellos van tratando de decidir y de poner en juego. Es decir, pasar de situaciones más simples a situaciones más evolucionadas, ¿no? Pero esto no es una mera cuestión de jerarquía o de complejidad fortuita, sino se vuelve intencionada. Y yo creo que esta es una parte importante de las aportaciones de Brousseau. Hay un momento, un apartado que a mí me generó como cierta reflexión, cierta polémica, cuando usted va comentando en el texto que generalmente se ha orientado mucho a este asunto del descubrimiento y de la construcción del conocimiento, cuando en contraposición está esta idea de la enseñanza. ¿Por qué? Creo que lo que no hemos pensado en la aplicación teórica es la enseñanza. Ajá. Es decir, si los sujetos tenemos una postura cognitiva hacia el aprendizaje, también los docentes la tienen. Y también los docentes la tienen acerca del campo de la enseñanza y acerca de los conocimientos didácticos que adquiere su propia enseñanza. Por eso la intención del libro de empezar a volcar la mirada hacia la enseñanza. Es decir, y encontramos que aún así los profesores todavía, cuando se trata de rastrear las dificultades que enfrentan, todavía las dificultades dirigen la mirada hacia los alumnos, dirigen la mirada hacia los problemas de razonamiento, los problemas de comprensión del texto, los problemas de discernimiento o de distinción de las operaciones más naturales. Sí, o sea, es muy presente que cuando identificamos que hay un problema en términos de la enseñanza en alguna disciplina, entonces pareciera que el problema son los estudiantes y no el docente, en términos de un análisis de cuáles son las dificultades que tiene también presente para la enseñanza de algún área, claro, en este caso de las matemáticas. Hay un dicho de cierta pragmática de la enseñanza que es: haciendo qué, produzco qué. Entonces, mientras el profesor no detiene esta parte, a ver sus elencos didácticos, a ver lo que él concibe, a ver él cómo lo entiende, a ver él cómo lo organiza, mientras él no se detenga y le ayudemos a que haga este tipo de reflexiones, vamos a estar quizá situados en ciertos pragmatismos, en ciertos eficientismos fortuitos y casuales, sin una explicación científica y sin una explicación más amplia. Y aquí la mirada es justamente ir reflexionando con los profesores. Yo aplico la idea de la enseñanza reflexiva de Chun para ir ayudando y acompañando a que los profesores puedan mirar lo que hacen, puedan darse cuenta que lo que hacen tiene una concepción y que esa concepción puede ser parecida o puede ser diferente a la que su otro colega del mismo grado lo hace. Y que si nos damos cuenta que tenemos concepciones diferentes acerca de lo que hacemos, por lo tanto la vamos a implementar muy apegado a nuestras concepciones. Entonces, esta mirada por una parte de las concepciones que tenemos sobre lo que pensamos y lo que hacemos, y esta mirada a ir reflexionando sobre lo que estamos aprendiendo y la manera de cómo estamos enseñando, creo que nos puede amalgamar y nos puede ayudar a que los profesores vayamos teniendo conocimientos de nuestra didáctica y conocimientos de un contenido didáctico más amplio, más explícito y más teorizado. La política educativa ha recuperado la resolución de problemas matemáticos como una de los elementos esenciales para trabajar la enseñanza de las matemáticas. Y en ese sentido, en el capítulo 2 de su libro, precisamente aborda el tema de la docencia reflexiva, de la enseñanza reflexiva. Comentaba Ishon, usted precisamente como punto de partida. Es decir, los maestros tienen una práctica de su constante, una práctica que los caracteriza, que hay conocimientos, que hay saberes de esa práctica. Pero el asunto es que no solamente se quedan con esa práctica,
sino que pasaríamos al paso de la docencia reflexiva para ello. ¿Cómo recupera este punto? ¿Cómo está inmerso en la propuesta general del libro? ¿Por qué pensa esta como una de las variantes para trabajar con los docentes? Ok, primero, los profesores en estas preocupaciones que ordinariamente tenemos de ir encontrando respuestas más creativas, respuestas más amenas a los estudiantes, a veces incorporamos alternativas sin tener una reflexión específica de qué está sucediendo. Del propio trabajo que realizamos. Del propio trabajo. Ajá. Vamos aumentando elencos didácticos, quizá por variación, quizá por creatividad, quizá por salir de la rutina, y entonces estos elencos o estos repertorios didácticos se incorporan a la enseñanza a veces sin saber en qué momento son idóneos y en qué momento tienen más efectividad, ¿no? Esta idea de la enseñanza reflexiva, de repensar lo que hago, de tener un alto acerca de qué hago y cómo lo hago y qué produce lo que hago y cómo puedo irlo virando, cómo lo puedo ir refocalizando, cómo lo puedo ir rehaciendo y probarlo, porque no es nomás cuestión de convencerlo y decir, yo no lo hacía, lo puedo hacer, yo no lo sabía, ahora lo puedo hacer. No, nadie cambia ampliamente si no está convencido y si no lo va probando. Sí. Y esos cambios didácticos que uno va teniendo tienen una explicación teórica, tienen una explicación metodológica. Y yo creo que estas explicaciones, los profesores tienen que ir teniendo estos dominios, tienen que ir teniendo una visión más amplia y más extensa sobre lo que saben de la enseñanza y sobre lo que saben de que los alumnos están aprendiendo de maneras más diferenciadas y más fortificadas. En este sentido, y bueno, que usted también lo aborda en el capítulo 3 de su texto, ¿cómo entra la Universidad Pedagógica Nacional? Es decir, recuperamos la propuesta del docente reflexivo, pero entonces, ¿cómo entra el trabajo que realizamos desde la propia UPN ante las reformas educativas? Es decir, se da por hecho que cuando hay una propuesta, los maestros la van a tomar y la van a aplicar en el aula. Y creo que, bueno, lo que también refiere usted en el texto es que no es un asunto de carácter automático, sino que lleva un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bien, yo creo que algo que le tenemos que agradecer a la universidad es que puso el foco de atención en hacer que los docentes puedan ampliar su visión de mundo y su visión de la didáctica. Yo creo que eso no hay que perderlo y hay que seguirlo alimentando. Tenemos una gran dificultad en las tradiciones educativas. Profesor crítico, profesor creativo, profesor reflexivo, parece ser que todo se vale y todo se puede. Es decir, los problemas del asesoramiento, del acompañamiento e incluso de la formación permanente, de pronto tienen puntos de llegada, puntos de partida, pero no tienen puntos de llegada. Es decir, de pronto impulsamos un caudal de alternativas y no tenemos un punto hacia dónde queremos llevar a los profesores. Y una vez que hemos culminado estos procesos, no damos cuenta de en qué se han formado los profesores. Yo creo que es un trabajo arduo acompañar a los profesores, reflexionar con ellos. Yo insisto mucho en el libro, reflexionar con ellos y entre ellos. Porque puedes reflexionar con ellos como un observador participante externo, pero reflexionar entre ellos es convertirte en un profesional que está junto con ellos, que está ayudando a remirar junto con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esta iniciativa de la universidad debemos seguirla aplaudiendo, de que siga abriendo estos espacios para que los profesores tengan espacios colectivos y espacios reflexivos con sus iguales y con sus propios colegas. Manejabas el término acompañamiento, es decir, la universidad tendría que ir constantemente junto con los profesores en este tipo de propuestas para llevar a cabo la implementación de las diferentes propuestas, en este caso de la resolución de problemas matemáticos. ¿Cómo lo percibes tú? Es decir, ¿cómo la UPN puede irlo concretando de manera así más específica? ¿Qué es lo que podría hacer la UPN? ¿O qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Adrián Ibarra en la UPN Zapopan en este sentido? Bueno, en la experiencia del libro hay 3 talleres
3 talleres de asesoramiento a un colectivo escolar de una escuela primaria, la escuela Narciso Basols de Zapopan, en la que por una visión muy acertada de la directora de la escuela empezamos a tener estas reuniones de asesoramiento con todo el colectivo de la escuela. Algunas sesiones con los profesores del mismo grado y otras sesiones con el colectivo escolar. Un acompañamiento que pudimos conducir durante un ciclo escolar. Lo cito como ejemplo, no lo cito como presunción, porque este ejemplo creo que nos permite estar muy de cerca con los profesores, estar ayudando a que estas visiones que tiene la escuela también como mística escolar puedan generarse significados diferentes. Se pueda reconocer la variación de valores que tienen los profesores en la enseñanza, se puedan encontrar valores uniformes, valores divergentes. Y yo creo que como universidad tenemos que apoyar 2 modalidades. Una modalidad de acompañamiento directamente en la práctica y una modalidad de formación permanente, como ha venido siendo experiencias de diplomados o experiencias de posgrado. Recupero una frase que en algún momento mencionabas, decías que una opinión que tienen los maestros sobre los niños es que ellos no procesan, no entienden, no razonan en el campo de la resolución de problemas. En uno de los apartados del texto habla sobre tipología de los problemas. ¿Podrías comentar sobre este punto, sobre esta perspectiva que tú planteas? ¿Por qué la necesidad de hacer una tipología de problemas? ¿En qué le sirve al maestro conocer esta tipología de los problemas? Bien, el énfasis en el que se fue orientando y formando a los profesores a partir de la reforma del 93 hacía planteamientos didácticos, de poner situaciones de aprendizaje, que ya no fueran ejercicios sueltos, de dar pauta para que los alumnos trabajaran en pequeños grupos versus aprendizaje individual, el permitir que los alumnos tuvieran una opinión y una validación acerca de los resultados. Y valerse de un caudal de información versus solamente los ejercicios del libro. En esencia eran como los planteamientos didácticos más fuertes y más sofisticados. Sin embargo, el problema matemático es un texto. Y como texto tiene su propia naturaleza y sus propias dificultades naturales de comprensión como texto. Esa es una parte. Y otra parte, los problemas no son iguales, aluden a diferentes significados semánticos. Por ejemplo, en el caso de los problemas aditivos desde la idea de Gerald Vergniaud son aquellos cuya resolución requiere de la suma y o de la resta. Entonces, un problema planteado de una manera puede ser resuelto por suma, el mismo problema planteado de otra manera puede ser resuelto por resta, como una estructura de conocimiento. Mientras que hemos observado que los problemas han sido planteados de manera separada, como si fueran problemas de suma, como si fueran problemas de resta. En el caso de la tipología aditiva, por ejemplo, hay problemas que aluden a la unión de conjuntos. Hay problemas que aluden a la relación transformaciones, es decir, objetos que existen en el tiempo y en el espacio y que se ven modificados por una transformación. Hay problemas que aluden a la noción de comparación. Hay problemas que tienen doble transformación. Hay problemas que tienen que ver con estados relativos que le llama Vergniaud y que se refieren al significado de número negativo. Entonces, esta tipología de problemas tiene diferentes grados de dificultad y por lo tanto uno se puede quedar solamente con la sensación de que los alumnos no lo entienden. Pero ¿por qué no lo entienden? Esos por qué no lo entienden tiene que ver con la estructura del problema, tiene que ver con los componentes que tiene el problema. Entonces, esta idea de la tipología de problemas, tanto aditivos como multiplicativos de Vergniaud, parece ser que viene siendo de las aportaciones más amplias y más explícitas acerca de los problemas aritméticos, y que creo que en esta experiencia que yo tuve con los maestros vino primeramente a darles una tranquilidad para poder explicar
¿Por qué no sabían por qué los niños se topaban ante los problemas de la resolución de los problemas? Y por otra parte, vino también a darles una toma de conciencia, a decir, creo que conviene de una página determinada del libro plantear solamente estos que son más simples, y no porque están todos en la misma página que lo resuelvan en la misma clase, ¿no? Entonces creo que esta tipología ayuda al discernimiento, ayuda a tener un conocimiento más claro y más específico sobre cómo están compuestos los problemas. A mí me llamó mucho la atención cuando hacías una indagación de los diferentes problemas que los maestros recuperan y retoman para el trabajo en el aula. Y hubo uno que bueno, vuelvo a insistir, que destacó para mí, decía algo por el estilo de cuántos puntos, que el Guadalajara obtuvo 18 puntos y tuvo 2 partidos perdidos, en términos generales, es decir, no planteaban más datos que esto. Y a mí me quedó esa impresión de que era una pregunta muy abierta. En el texto hablas precisamente de la resolución de problemas con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Estamos más acostumbrados como docentes a buscar la solución de un problema con una sola respuesta. Los exámenes estandarizados incluso van sobre esa propia orientación. Adrián, ¿podrías comentar sobre este ejemplo? Sí, esta parte es muy relevante porque la tradición a la que estamos acostumbrados es a problemas de pregunta cerrada, es decir, problemas de respuesta única, que naturalmente pues tienen mejor control en la calificación. Se puede cuantificar. Se puede cuantificar y la respuesta es única y no tengo como enseñante la complejidad de ver si estará bien, ¿no? Sin embargo, yo creo que no son malos, solamente hay que saber en qué momento y con qué contenidos son más oportunos. Y la otra parte que son los problemas abiertos, de problemas de pregunta abierta, que tienen un caudal de respuestas y que en este caudal de respuestas muchas respuestas son hipotéticas, es decir, hay una respuesta que uno puede plantear sí, siempre y cuando, ¿no? Si hubiera, puede haber esto, ¿no? Entonces, esta parte de los problemas abiertos también en la experiencia empezó a generar muchas dificultades con los profesores porque una primera noción es que es un problema mal formulado. Y si está mal formulado no tiene por qué no tiene por qué meterse a la enseñanza, no tiene por qué meterse a la clase, ¿no? Entonces, en la medida que los profesores se van dando cuenta que es un tipo de problema y que es una manera de problema, y en la medida que también que los profesores lo fueron poniendo en escena, fueron también verificando cómo los alumnos ponían en juego variedad de conocimientos. Porque de pronto pudiera ser que un problema requiera solamente de suma de números, y a lo mejor la manera de cómo lo resuelvan los alumnos, a lo mejor hagan multiplicación, a lo mejor hagan división, lo puede permitir el problema. Entonces, creo que esa parte fue una parte muy suave, que los maestros le fueran dando una valía a este tipo de problema de pregunta abierta, lo fueran metiendo a la enseñanza, y una parte también muy relevante, recuperamos en este libro la experiencia de los alumnos de sexto, cuando los alumnos dicen, a mí me gustaría que los maestros me pongan este tipo de problemas porque me ayudan a pensar más, me ayudan a pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, y reitero, fue relevante y fue gratificante porque los maestros descubren una modalidad de problemas, empiezan a ponerlos en juego, empiezan también a construir alternativas, porque una gran implicación que tiene ese tipo de problemas es ¿y cómo le hago las preguntas? Sí, fíjate que bueno, ya en la estructura del propio texto vas presentando toda esta experiencia con la escuela primaria Narciso Bassols y los comentarios de los maestros. A mí me llamó la atención detenerme en este punto de cómo los maestros recuperan problemas para trabajar con los niños, y entonces mencionabas tú que los profes recuperaban problemas de libros de texto, especialmente problemas que recuperaban de materiales que llegaban de editoriales particulares,
empresas que llegan a las escuelas, pero que en pocas ocasiones se recuperaba los propios problemas formulados por los niños y formulados por los maestros, y cuando entraban este tipo de problemas como el que comentamos del de Guadalajara, daban precisamente de los puntos de Guadalajara del equipo de fútbol, daba como pauta precisamente a ir pensando que entonces una resolución de un problema tiene diferentes variantes. Desafortunadamente ya el tiempo que nos resta es muy corto. Me gustaría que pudieras ir comentando. En la última parte del libro habla sobre un banco de problemas que ofreces tú a los docentes interesados en ir incorporando otras alternativas. Si con eso pudiéramos ir cerrando. Esta alternativa de banco de problemas matemáticos nació a partir de la experiencia de formular problemas por los propios profesores. Ajá. Entonces, que era una de las carencias. Es decir, los profesores no formulan problemas en la clase. Entonces, ni tampoco permiten, permiten poco que los alumnos formulen problemas. Entonces, esta alternativa de que los profesores empezaran a formular problemas y los empezaran a relacionar con el contenido matemático con el que van a poner en juego, el contenido principal que entra en la resolución y los diferentes contenidos que sirven de apoyo, esa creo que es una parte relevante, porque también había una dificultad en los profesores, cuáles contenidos pueden ser abordados, ¿no? Y empezar a relacionarnos con el tipo de categoría de problema, justamente para irlos haciendo de menor complejidad a mayor complejidad. Muy bien, Adrián. Pues el texto es un texto muy interesante, sumamente recomendable. Me parece que además es una muestra de lo que muchos maestros en UPN tienen que hacer. Es decir, las estructuras administrativas a veces tienen ciertos requerimientos que retrasan la publicación de un texto y que en muchas ocasiones, como el caso de Adrián, pues los textos lo tiene que sacar uno con sus propios recursos. Entonces, comentábamos que el texto Resolución de Problemas Matemáticos en la Escuela Primaria es precisamente un texto de edición de autor. Quienes estén interesados pueden dirigirse a la UPN Zapopan, donde podrían localizar a Adrián para conocer el texto, o también escribirle directamente a Adrián. Él comenta que dentro de poco tiempo estará presente varios de los capítulos en su blog. ¿Podrías indicar cuál es la dirección, Adrián? Bueno, mi correo electrónico aimercado@hotmail.com, y me pueden buscar en el internet como Adrián Ibarra Mercado. Muy pronto tendremos ya el libro disponible, algunas secciones en mi blog y en mi Facebook, y seguramente muy pronto tendremos el documento completo disponible. Esto con el afán, no es tanto en el afán de comercializar, sino en el afán de poderlo compartir con todos los profesores. Yo doy mi reconocimiento a los profesores que están dispuestos a estas oportunidades educativas, y yo creo que la labor de nosotros como profesionales por parte de la universidad es contribuir a estos espacios de asesoramiento con ellos. Pues agradecemos al maestro Adrián Ibarra Mercado de la UPN 145 Zapopan su presencia, y esperamos que tengamos la oportunidad de seguir platicando, porque bueno, el tema no podemos cerrarlo aquí. Muchísimas gracias y esperamos vernos nuevamente. Ok. Gracias. Gracias.